Bueno, mi nombre es Jaime Carlos Estrada Ponte. En esta ocasión vamos a hablar sobre la permeabilidad de los suelos y tipo de suelos, que hay bastante, pero vamos a hablar de 5 puntos muy importantes, que va a ser arena, grava, arcilla, limos y suelos orgánicos, y también la comparación general de los subsuelos y, por último, la conclusión. Bueno, en presentación. El estudio de los suelos es fundamental en la ingeniería civil porque la mayoría de las estructuras como edificaciones, carreteras, puentes, presas y muros de contención se apoyan directamente o indirectamente sobre el terreno. Cada tipo de suelo posee propiedades físicas y mecánicas distintas que determinan su comportamiento frente a las cargas de la humedad, compactación o esfuerzos externos, o entre otros. Entre las propiedades más importantes para el diseño y de la construcción de la permeabilidad, es decir, la capacidad del suelo para permitir el paso del agua a través de sus poros. Esta se característica incluye a la estabilidad del taludes de drenaje, de cimentación en el diseño de carreteras y el comportamiento de presas o rellenos. Además, en ingeniería civil se identifican principalmente 5 tipos de suelos: arenas, gravas, arcillas, limos y suelos orgánicos. Cada uno presenta ventajas, limitaciones o usos especiales dentro de la construcción. Conocer sus características permite seleccionar el tipo de cimentación adecuada, evitar el asentamiento diferenciales, prevenir fallas estructurales y reducir costos de obras. En permeabilidad de los suelos. La permeabilidad del suelo es la propiedad que tiene el suelo para permitir el paso del agua a través de sus poros, vacíos o intersticios. En ingeniería civil se presenta comúnmente por el coeficiente de permeabilidad con la letra K, que identifica el flujo de agua por la unidad del área bajo un gradiente hidráulico unitario. Factores que la afectan: tamaño de partículas. Los suelos con partículas grandes, gravas, arenas, tienen mayor permeabilidad en el suelo por partículas finas, limos y arcillas, y también porosidad y conectividad de varios. A mayores vacíos interconectados, mayor posibilidad de flujo. Grado de saturación, estructuras de estratos, compactación. Por ejemplo, el suelo estratificados pueden tener permeabilidad horizontal mucho mayor que el vertical. Presentación de finos materiales orgánicos o aire atrapada en el que puede reducir el flujo. La importancia de la permeabilidad en la construcción e ingeniería civil. En estructuras de tierra, presas, diques, la filtración depende de una gran medida de la permeabilidad del material. En cimentaciones, el suelo con baja permeabilidad puede tener lenta disipación de presión de poros y provocar asentamientos tardíos. También en carreteras o plantas se requiere buen drenaje del suelo, alta permeabilidad para evitar acumulaciones de agua permitida de resistencia del firme, entre otras cosas. Otro punto también, que en drenajes, tuberías y zanjas de filtraciones se seleccionan suelos o capas que permiten permeabilidad para controlar el flujo de filtración y estabilidad. En ejemplos de vo- valoración, por ejemplo, se dice que los suelos granulares limpios como gravas o arenas tienen permeabilidad relativamente altas, que la permeabilidad es mayor a 10 elevada a la menos 3 por metros segundos. En algunos casos, mientras que los suelos de arcillas finas pueden tener la permeabilidad igual a 10 elevada a la menos 7 a 10 elevada a la menos 9 metros por segundo, lo que los convierte prácticamente en barreras de filtración. En tipos de suelo en ingeniería, vamos a hablar de arena, grava, arcilla, limos y orgánicos. Para
Cada uno daremos la definición, características, beneficios para la construcción y también, ¿por qué no?, las desventajas para la construcción y un breve ejemplo. Empezamos con arenas. El suelo granular con partículas cuyo tamaño está aproximadamente entre 0,06 milímetros y 2 milímetros dependiendo de la clasificación y con poco o ningún plasticidad. Su principal característica, buen drenaje, alta permeabilidad en general porque los vacíos entre partículas suelen ser grandes y conectados y también baja cohesión, no se pega, resistencia derivada de la fricción entre granos, buena capacidad de compactación si está bien graduada y sin excesivos finos. Puede tener baja variación volumétrica, menos expansión, contracción de arcilla, si está seca y es bien compactada. En beneficios en la ingeniería civil, ideal para bases y bases de carreteras y pavimentaciones porque drena bien y no retiene agua. Excelente para el relleno estructural, zanjas de drenaje, filtros detrás de los muros de contención. Buena capacidad de soporte si está demasiado compacta. Bueno, en las desventajas en la ingeniería tenemos, si está suelta y saturada, puede licuar en sismos terminadas de resistencia. Menor cohesión significa que sin confinamiento o sin estructuras de contención puede derrumbarse talu- taludes o zanjas. Alta permeabilidad implica también que puede haber filtración rápida hacia estructuras subterráneas si no se controla adecuadamente. En ejemplo de todo ello dicho, vamos a brindar un ejemplo. Utilizar arena compactada como capa de drenaje debajo de una losa de cimentación para asegurar que el agua no pueda no quede estancada debajo de la estructura. En gravas, suelo granular con partículas mayores que las de las arenas, generalmente mayor a 2 milímetros y típicamente no plásticas. Características: muy buena permeabilidad, mayores vacíos que arena, alta capacidad de portante debido a los granos gruesos que se traban entre sí, bueno para drenaje efectivo, requiere buena compactación especialmente si hay mezcla de tamaños. En beneficios en la construcción, excelente para cimientos superficiales, bases de pavimentación de alto tránsito, rellenos que requieren gran capacidad de soporte, como capa de drenaje para suavizar carga hidráulica, evitar acumulación de agua y también buena opción cuando se requiere evacuaciones de agua y estabilización del mismo tiempo. Desventajas: si contiene finos limos o arcillas, su compactamiento puede empeorar notablemente, menor drenaje, menor capacidad. La comparación puede ser más difícil si la grava tiene muchas partículas grandes o está mal granuada. No se si no se compacta bien para cargas puntuales sin diseño adecuado, la distribución de fuerzas. En ejemplo, colocar una capa de grava triturada detrás de un muro de contención para facilitar el drenaje y reducir la precisión del agua detrás del muro. En arcillas, es un suelo fino con partículas muy pequeñas, por lo general menores que 0,002 milímetros, plásticas cuando están húmedas, cohesivas. Características. Sus características principales que las diferencian de arena y grava son alta plasticidad, se deforma bajo cargas, puede hincharse en humedad y contraerse al sacarse. Baja permeabilidad, muy lenta de filtración de agua, útil como barrera. Alta compresibilidad, puede presentar asentamientos diferidos importantes. Buena cohesión interna cuando está seca o parcialmente saturada, pero satisface disimuladamente cuando está saturado. En beneficios en la ingeniería civil,
Es muy útil como material de núcleo impermeable en presas de tierra, sellado de rellenos sanitarios, barreras de filtración, la baja permeabilidad en una ventana. Y también cuando la estabiliza por cal, cemento u otros, puede formar una base sólida para estructuras. En desventajas, la expansión y contradicción puede generar grietas, deformando en losas, muros o cimientos, asentamientos lentos por conciliaciones que requieren tiempo antes de la que la estructura soporte cargas. Si está saturada, pierde resistencia y puede compactarse mal en taluades o excavaciones. Su baja perme- permeabilidad hace que el agua se quede retenida, presión de poros, menor estabilidad. En ejemplos, en construcción de una presa de tierra se usa arcilla compactada como núcleo para que actúe como barreras de frente a las filtraciones. En limos y finos internos. Suelo fino entre arena y arcilla en tamaño de partícula, contiene partículas más pequeñas que la arena, pero no necesariamente plástica como las arcillas. Sus principales características son drenaje moderado o a mala, la permeabilidad es mayor que en arena y en grava, menor cohesión que arcilla normalmente, pero puede compactarse con plasticidad limitada, alta sensibilidad al contenido de agua. Si se humedecen, pueden perder resistencia, pueden compactarse mal, pueden ser pobre- pro- problemáticas en construcción si no están bien controladas. En beneficios en la construcción, pueden usarse como relleno cuando están secos y bien compactados. En algunos casos sirven para zonas donde no se requiere gran capacidad de portante, pero se necesita un suelo de transición. En ventajas en la construcción, muy sensibles o variados de agua, pueden licuar, colapsar o ceder cuando se satura, menor capacidad mm, compactada de suelos granulares, requiere mejoramiento o estabilidad. No son buenos para drenaje rápido, pueden generar estancamientos significativos. En ejemplo, en un terreno natural con predominio de limos, se podía requerir mejoramiento mediante columnas de grava o precargas para evitar hundimientos de edificaciones. Y por último, suelos orgánicos. Suelos que contienen una cantidad significativamente de materia orgánica, restos vegetales, turba, humus, mezcla de minerales, entre otros. Esta materia orgánica incluye en su composición mecánica características, su principal característica es muy alta de compresibilidad, volumen variable según el contenido de agua, baja resistencia de mecánica, retienen agua con facilidad, tienen volumen considerable de variación, pueden descomponerse en el tiempo, son muy inestables para estructuras de ingeniería. Sus principales beneficios en la construcción, prácticamente ninguno para estructuras de carga en ingeniería civil. Normalmente se evita o se retira este tipo de suelos cuando van a construir edificaciones o infraestructuras muy importantes. Desventajas en la construcción, no, no aptos para cimentaciones o cargas importantes, asentamientos muy grandes e impredecibles, riesgo de hundimiento, cambio volumétrico, degradaciones con el tiempo, también necesitan ser removidos o reemplazados antes de construir, lo que implica costo. Un ejemplo, en zonas pantanosos o húmedas donde el suelo orgánico domina, antes de construir una carretera se debe retirar la capa orgánica o realizar mejoramiento mediante pilotes o sustentación completa del material. Comparación
en general de los suelos. Bueno, los suelos granulares como las arenas y gravas son los más adecuados para la construcción. Cuando se requiere buen drenaje, alta capacidad portante y rapidez en la compactación e instalación, en cambio, los suelos finos o plásticos como los linos y los arcillas necesitan un mayor control técnico porque pueden presentar asentamientos expansivos, controlaciones y baja de permeabilidad, lo que les obliga a estabilizarlos o diseñar cimentaciones especialmente. Los subsuelos orgánicos, por su alta comprensibilidad y baja resistencia, son considerados inadecuados para obras estructurales, por lo que normalmente se retira o sustituyen las diferencias principales entre estos tipos de suelos se refleja en su permeabilidad, resistencia y comportamiento frente al agua, lo que influye directamente en el diseño de cimentaciones, drenaje, presas y estabilidad de taludes. Bueno, eh, en conclusión, tenemos que el comportamiento del suelo es uno de los factores más determinantes en la ingeniería civil, ya que depende de la seguridad, durabilidad y economía de una obra. Conocer el tipo de suelo y su permeabilidad no es solo un requisito técnico, sino una garantía de diseño adecuado y presentación de fallas estructurales, mientras que los suelos granulares suelen ser favorables para construir. Los suelos finos y orgánicos requieren precauciones, tratamiento o reemplazo. Un análisis geotécnico previo siempre será la base para tomar decisiones concretas en cualquier proyecto de construcción. Bueno, y ese es todo. Estos son los fuentes que he sacado. Las siguientes informaciones de lo les he explicado poco a poco. Y bueno, este es todo. Gracias.